y que puede generar mucho crecimiento de cara al futuro, lo que en mi opinión, esto voy a dar una opinión personal, es que se ha generado mucho ruido en el corto plazo, valoraciones que se han puesto caras en muchos casos y que quizá se puedan encontrar puntos de entrada más baratos. Os he comentado el tema del informe en exclusiva que tenemos aquí ahora mismo de ChatGPT, de los gestores de inteligencia artificial y en este caso de un experto que firma este informe para Allianz, que es Danny Lange, que es vicepresidente de Unity, de la unidad de inteligencia artificial de la casa, ¿no? Y yo creo que es muy relevante, ¿no? Lo que diga, porque está acostumbrado a hablar con empresas de inteligencia artificial, conoce el sector, sabe por dónde se mueven los flujos, etcétera. Y esto es muy interesante. Dicho esto, nos vamos a lo que es el informe. Os voy a hacer medianamente traducción simultánea de lo que considero que es más importante. Se ha hablado últimamente mucho de la inteligencia artificial, del impacto que puede tener, etcétera, ¿no? Que se ha hablado mucho últimamente de la inteligencia artificial, de la aparición de ChatGPT como algo súper revolucionario dentro de esta industria y de las posibilidades que tiene dentro del mundo de la inversión. De hecho, solo hay que ver la cotización que han tenido las compañías de inteligencia artificial en el mes de enero y posteriormente, ¿no? Que ha sido una alza tremenda, ¿no? Tremendísima. Bien, pues lo que viene a decir este informe y esta primera frase que tenéis aquí en pantalla, os resumo, os leo a los que no entendáis inglés. Dice que la inteligencia artificial generativa se encuentra en un punto de transición en estos momentos y que se está cruzando un abismo. Es la primera vez que la población en general ve la magia que está ocurriendo, porque ya palpa lo que hay dentro de la inteligencia artificial y ya pues hace sus primeros pinitos con la inteligencia artificial. Dice este experto de Allianz, dice, soy muy optimista en ese concepto. Es decir, cuando todo el mundo decía que la inteligencia artificial había pasado de moda y que todo giraba en torno a la cadena de bloques, a la blockchain y a las cripto, resultó que se aceleró la inteligencia artificial y los demás se hundieron. Es decir, en el momento en el que el mundo cripto fue para abajo, mundo cripto no la empresa, cuidado, sino el ecosistema cripto fue cayendo, la inteligencia artificial fue subiendo. Dice, creo que vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos años, que es la última frase que veis por aquí. Lo siguiente que, bueno, se hablaba del interés de Microsoft en OpenAI y que ahora mismo está valorada en 29.000 millones de dólares. Lo estáis viendo aquí en la parte baja de este paper en concreto. Y lo que dice en concreto con este interés, por cierto, un inciso, gracias a Malaka Style por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias, bienvenido a la familia. Lo que os digo, pues más gente como Malaka Style, de que le deis a seguir si os gusta este tipo de contenido, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y, oye, el feedback positivo siempre es bueno. Bien, siguiendo con el informe, dice, aunque la inversión adicional de Microsoft en OpenAI ha sido el último titular relacionado con la inteligencia artificial, otras aplicaciones de inteligencia generativa han venido captando la atención de la gente. Lo que ahora es diferente son las numerosas aplicaciones inmediatas de la tecnología y las amplias implicaciones para los inversores. Bueno, luego explica lo que es la inteligencia artificial generativa, etcétera. Es un sector que, insisto, que además, como se puede ver en este informe, es muy a tener en cuenta y que puede generar mucho crecimiento de cara al futuro, lo que en mi opinión, esto voy a dar una opinión personal, fuera del informe este destinado también a inversor profesional, es que se ha generado mucho ruido en el corto plazo, valoraciones que se han puesto caras en muchos casos y que quizá se puedan encontrar puntos de entrada más baratos de lo que hemos visto ahora todavía, sobre todo con ese escenario macro que estamos describiendo desde hace mucho tiempo aquí en el canal de Twitch. Pero bien, esto es una lectura personal, insisto, que me podéis hacer caso, no me podéis hacer caso, podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo, eso está claro, ¿no? Lo siguiente, que me parece relevante, vamos a ir a esta parte de aquí. Esta parte de aquí que me lo he leído antes y que es relevante y os la voy a traducir de lo que dice el informe aquí en exclusiva en mi canal de Twitch con este informe sobre ChatGPT y sobre la inteligencia artificial de cara al futuro. Las posibilidades tan fuertes de inversión que tiene la inteligencia artificial de cara al futuro. Y dice, con respecto a esto, ChatGPT es un ejemplo de gran modelo de lenguaje, LLM. Concreto. Dice, esencialmente software entrenado en inmersos conjuntos de datos de texto para ejecutar tareas específicas, como terminar una oración o completar una línea de código. Bueno, los que hayáis usado ChatGPT, pues
lo veréis, ¿no? Y dice, los LLM, que es esto, justo lo que he leído antes, fijaos que me contestaba después. Dice, tienen miles de millones de variables que pueden cambiar a medida que aprenden. Y como resultado, a medida que aumenta su índice de precisión, también lo hacen los casos de uso empresarial. Más allá de casos frikis a nivel particular y los memes que están saliendo por Twitter, que son muchísimos, ¿no? Sino que tiene un uso empresarial este tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, decía que un chatbot basado en inteligencia artificial dice, podría ser capaz de responder al 90% de las preguntas de los clientes de la banca. Ojo, que también para el asesoramiento financiero es interesante este tipo de inteligencia artificial. Vender servicios o proporcionar una mejor experiencia en persona a los clientes más valiosos del banco. Interesante todo esto, ¿no? En la siguiente parte dice, fijaos aquí, dice, imaginemos todos los escenarios posibles para este tipo de tecnología. Pues, por ejemplo, una empresa que necesite cualquier tipo de material escrito, dice, desde simples descripciones de productos a manuales técnicos o respuestas, dice, podrá hacerlo más rápido y barato que cualquier ser humano. Es decir, que sirve de una ayuda. Por ir un poco más a conclusiones, dice que la inteligencia artificial generativa puede utilizarse para generar otros productos, además de texto, como imágenes, voz y películas. Dice, esta herramienta podría ayudar o incluso sustituir a tareas humanas que requieren mucho tiempo, como el diseño de logotipos, la ilustración de escenas y el diseño de productos. Claro, aquí hay una revolución en ciernes súper importante. Muchos decían, no, y el periodismo se lo va a cargar. Bueno, un día si queréis hablamos de todo esto. Con el tema de la inteligencia artificial generativa, en algunos casos puede ser una herramienta añadida y muy útil, ¿no? Pero acabarse con... Hay una parte que es la sensibilidad humana que no la puede sustituir una máquina. En ningún caso lo podéis sustituir una máquina. Pero bueno, otro día si queréis ahondamos en esto y además me gustaría también traer expertos en inteligencia artificial, si os parece bien por aquí, para que nos dé su visión de todo esto, ¿no? y hacia dónde caminamos, porque yo creo que es muy importante, ¿no? De hecho, mira, Jokama44 dices, ¿os imagináis el Banco Central Europeo siendo rescatado por los gobiernos? No, pero ¿os imagináis el Banco Central Europeo gobernado por robots? ¿Lo haría quizá mejor que Christine Lagarde? Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Es una pregunta que podéis contestar o no, ¿eh? Pero yo os lo lanzo porque muchos seguramente diríais, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí que lo haría mejor un robot, ¿no? que Christine Lagarde ahora mismo, ¿no? Bueno, aparte de todo esto que os digo de lo que puede generar la inteligencia artificial, según un experto que sigue muy de cerca la inteligencia artificial, como en este informe de Aliens que estamos viendo, dice, pronto podríamos incluso ver cómo una actriz famosa hace de su imagen a una productora que a su vez utiliza un modelo generativo de inteligencia artificial para actuar en un anuncio. Fijaos a dónde podemos llegar, ¿eh? ¿Os imagináis que yo en el futuro en el canal de Twitch aquí, en los programas, digo, me voy de viaje y pongo a mi inteligencia artificial para hablar con el piloto automático de esto, por ejemplo? Joder, macho, o sea, eso es... sería tremendo, ¿no? Sería tremendo. Pero que a lo mejor vamos a eso, ¿eh? A lo mejor vamos a eso. Quizá no lo sé. Yo ya os digo que no soy experto en inteligencia artificial y que por eso me gustaría traer expertos en todo esto para ver qué opinan ellos de hacia dónde caminamos. Pero, cuidado, ¿no? El resumen de todo esto es que la inteligencia artificial presenta un potencial increíble según un experto que sigue el mundo de la inteligencia artificial como este de Allianz Global Investors. Un potencial muy fuerte. De hecho, ¿cuál es el posicionamiento de Allianz Global Investors con respecto a esto? Os lo voy a leer de aquí, en la parte de cómo está posicionado y la conclusión. Dice, si bien existen iteraciones de inteligencia artificial generativa, perdonad, que es que son conceptos muy técnicos en algunos casos, desde hace décadas, aplicaciones como ChatGPT y DALL-E son hitos especialmente en el ámbito del ML no supervisado y las aplicaciones de aprendizaje profundo. Dentro del tema de este tipo de transformación impulsada por la inteligencia artificial, la estrategia de Allianz Global Investors, y aquí vamos al key de la cuestión, cómo se ha posicionado Allianz Global Investors y en este caso Artificial Intelligence, que es su área de todo esto, dice, busca una exposición amplia y diversificada a la inteligencia artificial generativa a través de la infraestructura de la inteligencia artificial, las aplicaciones de la inteligencia artificial y las industrias habilitadas para la inteligencia artificial. Es decir, que lo ve interesante y siempre desde un punto de vista de diversificación. Y yendo a la conclusión, a esta parte de aquí, dice, es probable que el futuro de la inteligencia artificial generativa evolucione rápidamente.
Es decir, que queda una evolución muy rápida para todo esto. Es un sector que puede tener una evolución muy rápida desde el punto de vista de este experto. Muy interesante, dice. Esperamos ver mejoras en la calidad y diversidad de los contenidos generados, nuevos tipos de modelos generativos y una aplicación más amplia en diversos sectores como la sanidad, las finanzas y el transporte. Son las tres principales áreas que se pueden beneficiar del crecimiento de la inteligencia artificial y las posibilidades como inversión de todo esto. Dice, además, la inteligencia artificial debería ser más accesible a un mayor número de usuarios gracias a interfaces y a herramientas fáciles de usar. Y pone el colofón. Lo último, dice, el futuro exacto de la inteligencia artificial generativa es difícil de predecir, pero somos optimistas y creemos que será una pieza clave de la transformación y la innovación impulsadas por la inteligencia artificial. Bueno, pues este es el informe que tenemos. Por poner lo último, este gráfico que es maravilloso, ¿no? Este gráfico que explica pues, el crecimiento esperado dentro de la inteligencia artificial, en este caso, inteligencia artificial generativa, por tamaño de mercado, desde el 2022, fijaos como a 2032 considera que pueden ser 118.000 millones de dólares.